Bueno, aquí sorteando desafíos, como siempre, cada vez que se abre un espacio de encuentro, soy consciente de todo lo que se atraviesa en el camino. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Qué bonito que es verlos, sentirlos. Buenas noches. Hola, hola. Gracias por estar ahí. Gracias por recibir siempre este espacio con tanto entusiasmo. Y así lo vivo yo también. Es un placer para mí regalarme este día. ¡Ay, qué lindo, Cristian, que estés ahí! Bienvenido. Qué placer y qué sincrónico. Hola, Sergio, Miriam, ¿cómo están? Hola, Diane. La verdad que cada vez que tengo que darme este espacio, este miércoles de vivo que nos nutre un montón, que nos permite de alguna manera conectar con eso que internamente necesitamos. Siempre digo que nunca es casual quienes llegamos a un espacio a escuchar un mensaje específico, que todo en la vida está sostenido por causas y que es hermosamente causal el hecho de que estemos en este momento, aquí y ahora, recibiendo este espacio y todo lo que hoy vamos a compartir juntos. Cada vivo se construye de manera muy fluida y muy natural. Simplemente me abro a recibir esa temática o eso que soy consciente que se está necesitando compartir. Los que hace un tiempo acompañan este espacio y forman parte de cada uno de los espacios de sanación saben perfectamente que todo lo que surge es desde ese vacío creador, desde ese hermoso espacio de crear en el momento exacto lo que sea necesario para cada uno de nosotros. Y este es un vivo que tiene un eje muy hermoso, algo que todo el tiempo digo, que dentro de los procesos internos la base está en poder comenzar a descartar todo eso de nosotros que es transitorio para que nuestra verdadera esencia se manifieste. Y cuando lo digo, no es tan simple de integrar esa profundidad. Entonces fue maravilloso cuando lo recibí. Dije, qué hermosa oportunidad para poder profundizar en qué es lo que significa abrirnos a dejar morir eso transitorio que en nosotros está buscando sostenerse por la resistencia misma que tenemos a darle espacio a lo nuevo y al cambio en nuestra vida. Para los que sea la primera vez que se suman, les doy la bienvenida. Siento mucha alegría y me siento muy bendecida de estar pudiendo compartir con ustedes este momento. Aquí en la tierra mi misión es trabajar como recordadora. Mi misión es acompañar a cada ser a conectar con su propia verdad, con su propio pulso interno, para poder encontrar esa verdadera presencia y esa verdadera plenitud frente a su propia vida. Es muy maravilloso porque es un proceso que siempre digo es un absoluto camino de ida, que cuando uno lo emprende y cuando uno comienza a transitarlo es muy difícil volver hacia atrás, porque en este proceso lo que uno va experimentando es una sensación de vacío muy profundo. Y cuando hablamos de vacío es empezar a sentir en ese vacío la liviandad de la vida.
y para poder conectar con esa liviandad frente a la vida, es esencial estar abiertos a crear espacio. Es muy difícil poder darle lugar a todo lo bonito que está disponible para nosotros si en nosotros no hay una apertura a la hora de crear espacio para que eso nuevo sea, ¿no? Y el proceso de crear espacio es un proceso doloroso, porque es un proceso que en primera instancia nos implica activar una conciencia de autoconocimiento y de autoobservación muy grande, donde empezamos a percibirnos en qué es eso que en nuestra vida nos está pesando, nos está molestando, nos está causando sufrimiento, nos está conectando con el dolor. Cuando uno emprende este hermoso proceso hacia adentro, es cuando uno puede empezar a reconocer qué es eso que en la propia vida está buscando transformarse. Y todo proceso de transformación, todo proceso de transmutación trae aparejado de manera muy natural la conciencia de la muerte. Esta muerte de la que no hablamos, esta muerte a la que no le damos espacio porque nos conecta directamente con el miedo y reconocemos al miedo como una función que la mente utiliza todo el tiempo para retrasar nuestros procesos internos, para retrasar nuestros procesos evolutivos. Entonces, lo primero que uno debe animarse a integrar al momento de emprender un camino de transformación y de sanación es la conciencia de que si estamos en un momento de crisis frente a nuestra propia vida, si estamos en un momento de incomodidad frente a nuestra propia vida, hay algo que en nosotros está buscando irse. Y generalmente cuando empezamos a abrir esas puertas de silencio interno y empezamos a conectarnos con ese espacio de introspección, es natural también que comiencen a aflorar un montón de cosas que teníamos enterradas por meses, por años, enterradas por existencias, aspectos que nos damos cuenta que hemos guardado en lo más profundo de nuestro inconsciente, que lo hemos enterrado y que hemos generado una profunda separación con nosotros mismos y con nuestra esencia en ese proceso. Cuando uno habla de empezar a recordarse en su propia esencia o en su propia verdad, o cuando uno escucha también este proceso de retorno a casa, que todo habla de lo mismo, todo habla de volver a la conexión consciente con nuestro espíritu, con nuestro corazón, y cuando podemos comprender que ese proceso implica empezar a limpiar la propia vida, y a eso le llamamos lo transitorio. A lo largo de la eternidad de la vida, a lo largo de todo este camino que hemos recorrido, sin recordar, porque venimos a este plano sin recordar, y el proceso de la vida consiste justamente en que en nuestras experiencias comencemos a reconocernos y a recordarnos a nosotros mismos. Entonces es maravilloso porque en este proceso tan sagrado y tan bonito de recordarnos, empezamos a comprender cuánto hemos sostenido desde ese personaje que nos ha sido funcional durante una cierta cantidad de tiempo en nuestra vida. Es maravilloso entender que hay un personaje en nosotros que está sostenido por el ego y por la mente, que hay un personaje que está sostenido por nuestras creencias limitantes, que hay un personaje que está sostenido por nuestros miedos, que hay un personaje que está sostenido por las dudas que tenemos frente a nuestras propias necesidades, que hay un personaje que está sostenido por la necesidad de pertenencia. Y cuando uno puede comprender que ese personaje uno lo construye todo el tiempo, alejándose de su propia conexión y llevándonos a un estado de absoluta desconexión y modo zombie, como siempre me gusta llamarlo, porque es como estamos en un plano existiendo, pero no estamos en una conexión verdadera y profunda con la vida. Cuando uno habla de la conexión con la vida, es la conexión con nosotros y con nuestra existencia en absoluta presencia. Entonces,
Cuando uno habla de qué es lo transitorio frente a la propia vida, uno habla de todos esos venenos que la mente sostiene ante la resistencia que tenemos a hacernos cargo o a enfrentar nuestra propia verdad interna. A veces ese personaje se vuelve funcional y nos da mucho miedo el hecho de no saber quiénes somos si ya no somos eso que nosotros inclusive hemos construido como creencia que somos. Animarse a dejar morir lo transitorio es un acto de coraje muy, muy grande, porque implica empezar a desarmarse o empezar a desaprender de alguna manera todo eso de lo que nos hemos construido y todo eso de lo que nos hemos armado en esta existencia para sobrevivir. Así que lo primero que es clave para dejarnos morir en eso transitorio es estar abiertos en completa conciencia a experimentar esa verdadera conexión con nosotros, con todo lo que eso implique. Porque en ese proceso lo transitorio representa nuestras sombras, lo transitorio representa nuestra oscuridad, lo transitorio representa nuestra experiencia humana, lo transitorio representa lo denso que nos hace estar en esta dimensión, lo transitorio representa lo superficial. Y cuando uno comprende que en el proceso de dejarnos morir en eso transitorio vamos a tener que adentrarnos en una oscuridad profunda que no está separada de nosotros, sino que forma parte de nosotros, en ese proceso de oscuridad nos va a tocar ver nuestra arrogancia, nos va a tocar ver nuestros enojos, nos va a tocar ver y reconocer nuestro resentimiento, nos va a tocar escuchar a esa víctima que tal vez es la que todo el tiempo es una gran sostenedora de lo transitorio y es la que nos lleva todo el tiempo a poner afuera y a creer que otros son culpables de nuestros sufrimientos, no pudiendo reconocer en verdadera apertura esta profundidad donde yo estoy siendo creador de mi vida en cada momento y que si me habilito a cultivar en mí hermosos tesoros del corazón, si me habilito a cultivar en mí un estado interno de vida luminoso y sutil, sin lugar a dudas mi existencia va a estar absolutamente manifestada desde esa profundidad y esa conciencia. Pero para poder llegar a esa profundidad frente a la propia vida, debemos habilitarnos a trascender, ¿no? A integrar, a sentir, a vivir, a experimentar todo eso transitorio que está a disposición para que lo reconozcamos, pero que es clave dejar morir el juicio. Otro veneno de nuestra mente, ¿no? Cuando hablamos del juicio, hablamos de eso que observamos desde un rechazo en primera instancia a nosotros mismos. ¿A quién le gusta reconocerse envidioso? ¿A quién le gusta reconocerse arrogante? ¿A quién le gusta reconocerse orgulloso? ¿A quién le gusta reconocerse irascible, impulsivo, ansioso, depresivo, adicto? El empezar a comprender de que todo eso que yo estoy reconociendo en realidad es una ilusión de lo que yo creo de mí mismo. Pero para poder darle espacio a lo esencial, debemos trascender esa ilusión sostenida por la mente. Y trascender esa ilusión implica darle lugar a eso que me está habitando. Entonces voy a preguntarme qué es todo eso que en mí vibra y que muchas veces me niego o me resisto a darle espacio y a darle lugar. ¿Qué es eso que justamente se me manifiesta, ¿no? Para que yo pueda reconocerme en esta densidad que también habita en mí, que también está en mí? Cuando observamos el universo y vemos que está sostenido por el flujo de energía permanente entre el yin y el yang,
el blanco, el negro, lo activo, lo pasivo, las polaridades que funcionan en permanente, que coexisten en armonía y que funcionan en permanente movimiento, sosteniendo de alguna manera esa dualidad integrada, encontrando un verdadero equilibrio. Y ese es el proceso que nosotros en nuestro interior debemos lograr, es poder reconocer que esa dualidad está en nosotros, que esa parte transitoria está en nosotros, porque estamos siendo seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero que esa profundidad sutil también está en nosotros y que diariamente tenemos la posibilidad de poder discernir a medida que vamos emprendiendo un camino de conciencia sobre nuestra propia vida, vamos pudiendo reconocer estas dos fuerzas. ¿Qué es lo transitorio en mi vida? Esta existencia humana es transitoria, por ejemplo, ¿no? Es un instante dentro de la eternidad. Cuando uno puede comprender que esta existencia es transitoria, en esta existencia tenemos la oportunidad de trascender todo lo que se nos va presentando, reconociéndolo no solo como un maestro permanente en nuestra vida, sino que reconociendo en eso transitorio una profundidad que tengo la oportunidad de ver y de reconocer, pero que para poder darle espacio a esa profundidad debo hacerme consciente de quién soy y de lo que habita en mí. Si yo a toda mi parte transitoria todo el tiempo la estoy negando o me causa mucho dolor sentirla, reconocerla, ¿cuándo puedo reconocer eso transitorio? ¿Cómo puedo empezar a darme cuenta de eso transitorio? Como el mundo es un espejo permanente, cuando alguien externamente viene y me dice algo que no me gusta, que siento que me incomoda, que me enoja, que me pone a la defensiva, que me genera resistencia, que lo niego, que elijo alejarme porque me estoy resistiendo a recibir lo que el otro me está trayendo como oportunidad de crecimiento. Todo lo que me incomoda cuando viene a mi vida, todo lo que viene de afuera y a mí me desestabiliza y me incomoda, generándome un estado de desequilibrio adentro mío, tengo que saber que ahí hay una información de lo transitorio en mí que tengo que poder integrar. Les estoy dando una llave muy maravillosa y una herramienta hermosa para poder empezar a reconocer lo transitorio en nosotros. El poder comprender cómo funciona la ley del espejo y que no todo lo que viene de afuera es nuestro y que es tan hermoso empezar a reconocer esa verdad. Hoy vamos a poner foco en cómo me doy cuenta que alguien me está trayendo un aspecto transitorio de mí, que tengo la posibilidad de poder trascender e iluminar para que mi esencia sea la que se materialice y la que se manifiesta, generando como efecto profunda quietud y profunda calma y profundo equilibrio y profunda plenitud y armonía frente a mi propia vida. Todo esto que acabo de nombrar es un efecto del hacer un trabajo consciente con nosotros mismos. Es entender que es un efecto manifiesto del transitar de manera permanente y constante un trabajo amoroso y verdadero y real sobre la propia vida. Entonces hoy probablemente puedan darle espacio a esta profundidad de decir, bueno, ya no voy a recibir todo lo que viene de afuera con resistencia. Ya no voy a recibir lo que vienen y me muestran desde afuera a la defensiva. Yo no voy a venir y voy a recibir lo que viene de afuera creyendo que quieren dañarme o que tengo que sostener y tener la razón frente a lo que me están diciendo, porque ahí sabemos que es nuestro ego el que se está resistiendo a morir en nosotros. Porque para poder vibrar desde lo esencial de mí, necesito inevitablemente trascender el veneno del ego. Y el veneno del ego no significa que nosotros veamos al ego como algo malo ni como algo negativo, porque en el mundo espiritual no existe el juicio. Y como no existe el juicio, el ego no es malo ni bueno. Simplemente lo que el ego genera es una separación permanente con nuestra divinidad.
Nos separa todo el tiempo del derecho maravilloso de vibrar y de vivir desde nuestro ser, de vibrar y de vivir desde nuestra esencia. El ego, mientras estemos transitando esta experiencia humana, va a estar ahí, atento y latente. Lo que sucede es que a medida que nosotros vamos fortaleciendo nuestra conexión espiritual, fortaleciendo nuestra conexión interna, fortaleciendo esa conciencia profunda con nuestro espíritu, en ese fortalecimiento que vamos logrando de adentro hacia afuera, es como si el ego se fuese quedando sin fuerza. Es como si nuestra parte transitoria, ese yo inferior, se fuese cayendo y disipando, a donde yo ya lo tengo debajo de mi zapato y cuando estoy en distintas situaciones puedo reconocerlo. Es esa vocecita que nosotros reconocemos como la vocecita del demonio, que es un demonio que no está afuera, que no es un demonio que debo reconocerlo como algo externo, sino que no hay posibilidades de disfrutar de mi divinidad en mi totalidad sin darle espacio a esa parte oscura que está esperando ser reconocida, vista y trascendida en mí. ¿Y cómo hago verdaderamente para tomar contacto con esa profundidad? El contacto con el mundo. Entonces también me encanta la idea en este vivo de romper un poco la falsa creencia de la espiritualidad en donde estamos todo el tiempo en modo zen y donde tenemos que irnos a una montaña separados de todo lo que nos rodea y encontrando en ese silencio la quietud y la paz. Luego cuando uno tiene que volver a la realidad que uno tiene que transitar y experimentar en lo cotidiano de la vida, uno se queda sin recursos para hacer uso de eso que nosotros hemos reconocido como espiritualidad. Entonces lo grandioso es poder entender, soy un ser que ha nacido en este espacio, en este lugar, en el contacto con todo esto que me rodea, con un propósito. Recordarme y reconocerme en mi totalidad en comunión con todo lo que me rodea. Y encontrar un verdadero estado de paz, de plenitud, de quietud, de silencio, de calma, en todo eso, en todo ese ruido que externamente implica transitar la experiencia humana aquí en la Tierra, es el verdadero desafío que el ser como humano tiene. Escucharon eso, ¿no? Que el ser como humano, porque el ser ha tomado una forma física, tiene en este plano denso. Es tan maravilloso poder comprender que justamente en la turbulencia de la vida, en el ruido de la vida, nosotros podemos trascender nuestra parte transitoria, que en el movimiento y en el ruido de la vida podemos reconocer nuestras oscuridades, que en el ruido, ¿no? y en el movimiento de la vida y el contacto con otros podemos hacernos verdaderamente conscientes de todo eso que está esperando ser visto, ser reconocido, ser sentido, para luego ser integrado y como efecto liberarse. No existe la liberación si no hay conciencia de integración. Y no es posible la integración de un aspecto en mi vida si no lo puedo sentir. La clave está en habilitarnos a sentir lo que nos está atravesando. La clave justamente está en abrirnos a la posibilidad de abrazar todo eso que en cada momento se nos presenta cuando estamos en la vida cotidiana. El que le toca estar en la ciudad, con todo el ruido de la ciudad, con todo el movimiento de la ciudad, tiene una misión en ese lugar donde se encuentra. Hay un propósito al servicio de algo mucho más grande que me hace estar en ese espacio. Y cuando uno puede trascender eso, puede de repente sentir, bueno, voy sintiendo que ya he cumplido mi ciclo en este lugar, a ver hacia dónde la vida me lleva y poder tal vez dar un movimiento, ¿no? Es muy maravilloso abrirnos a la oportunidad de reconocer que todas las experiencias que en lo cotidiano estamos transitando están exactamente a nuestro servicio. Ay, pero
pero me conectan con cosas que no me gustan, me conectan con cosas que no quiero, me genera enojo, me genera incomodidad, me genera bronca, me genera furia, me genera rechazo. Y mi respuesta va a ser: qué maravilloso que todo eso se está manifestando, porque justamente en esa adversidad en la que te estás encontrando, en esa circunstancia en la que te estás encontrando y en ese movimiento de incomodidad externo en el que te estás encontrando, estás en el escenario exacto y perfecto para que todo esto transitorio que habita en vos se libere. Y uno ahí dice: wow, qué fuerte que es vivir la experiencia humana. Por supuesto que sí, por eso no hemos visto ningún bebé que venga a este mundo riéndose. Hay un sufrimiento muy profundo, uno de los 4 sufrimientos de los cuales habla el budismo, que a mí me parece maravilloso, es el sufrimiento del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y cuando uno habla justamente del nacimiento como un sufrimiento, es poder comprender que vivir esta experiencia humana implica un desafío, que todos estamos viviendo esta experiencia humana que está colmada de desafíos inmensos, que debemos tener la sabiduría de poder trascender y de poder reconocer a nuestro perfecto servicio. ¿Y cómo logramos trascender todo eso que se nos va presentando? Lo logramos trascender, como recién decía, sintiéndolo, dándole espacio, pero sobre todas las cosas, reconociendo a eso dentro mío. Una de las cosas que nos separa de la evolución, una de las cosas que bloquea la evolución en el hombre, es la separación que ha generado con lo que lo rodea. Cuando nosotros caímos como humanidad en este adormecimiento, en esta desconexión tan profunda, que es un velo que se está levantando y que se está liberando de manera colectiva, y que eso es lo que reconocemos y observamos como despertar, cuando uno puede comprender con conciencia que la evolución se bloquea cuando me separo de lo que hay a mi alrededor, es maravilloso. Porque entonces puedo empezar a hacer un trabajo en este proceso de integración, hacer un trabajo de unidad. Voy a empezar a reconocerme que soy uno con esa mamá que elegí en esta existencia, que soy uno con ese papá que elegí en esta existencia, que soy uno con esa pareja que me acompaña, que soy uno con ese hijo que me ha elegido como madre o como padre. Y cuando empiezo a poder reconocerme en unidad con todo, que soy uno con ese compañero de trabajo, que soy uno con ese jefe, que soy uno con todo lo que tengo, con todo lo que observo a mi alrededor, ahí abrimos una puerta muy maravillosa para empezar a dejar morir lo transitorio en nosotros, para dejar morir ese personaje y esas resistencias sostenidas por la mente y el ego. Y ahí empieza a manifestarse una oportunidad muy grande, ¿no? Porque empezamos a poder darnos el regalo de levantarnos cada mañana, de levantarnos cada día, diciendo: a ver en cuántos seres voy a reconocerme hoy, a ver en cuántos seres voy a encontrarme. Y lo primero que uno imagina es: bueno, declaro un día maravilloso para mí, porque yo sé que soy creador de mi existencia, entonces declaro un día maravilloso para mí. Pero cuando hablamos de maravilloso, lo primero que se nos vienen son los papelitos de colores y una existencia divina donde no hay ningún tipo de conflicto y no tenemos nada que resolver. Y eso es una ilusión. Vamos a romper esa ilusión que hemos construido acerca de la vida, porque la vida es un desafío permanente que está disponible para nosotros
para que podamos reconocernos en una versión mucho más luminosa, mucho más profunda, mucho más integrada, mucho más completa, y que para que realmente eso sea posible, necesito empezar a reconocer en mis circunstancias ya no la oscuridad desde un lugar negativo o desde un lugar de peso, sino empezar a reconocer en todas estas circunstancias difíciles la grandiosa oportunidad de transformarme. Imagínense poder vivir una existencia bajo esta conciencia. Imagínense poder transitar una existencia bajo esta profundidad. Imagínense levantarse todos los días declarándose seres completamente abiertos para verse en todo lo que se manifieste, desde lo simple que van a transitar hasta lo profundo que se presente. Puede que de repente nos toque vivir una pérdida y nos damos cuenta que es un dolor que necesitamos transitar, como estar en un semáforo y que nos estén tocando bocina de detrás y que nos despierte una ira terrible, y que puedo reconocer que ese ser está al servicio de mostrarme todo el enojo que tengo adentro, que no lo he podido reconocer hasta hoy. A veces un hijo puede conectarnos con ese estado y también un hijo puede conectarnos con la oportunidad de reconocer los límites, y un hijo puede conectarnos con la necesidad de detenernos, de apaciguarnos. Un hijo puede generar un síntoma o una enfermedad para que nosotros paremos nuestra vida y empecemos a estar mucho más presentes. Una pareja puede mostrarnos una infidelidad para que nosotros nos detengamos a observar qué nos está pasando con ese vínculo, qué me está pasando a mí internamente, si estoy realmente conectado o no. Un amigo puede traicionarme y no me está traicionando. En realidad puedo reconocer que me he traicionado en ese acto que el otro está ejerciendo sobre mí, y puedo entonces reconocer mi manera tóxica de amar. Y entonces digo, ay, yo siempre soy una persona que da todo el tiempo y nunca recibe. ¡Wow! Puedo empezar a reconocer que entonces estoy en un modo salvador, o estoy en la arrogancia frente a todo lo que me rodea, sin reconocerme en amor compasivo a mí mismo. Es tan maravilloso cuando uno puede observar los hechos de su vida de adentro hacia afuera. Es tan maravilloso cuando uno puede reconocer esta llave tan grandiosa que nos vuelve uno con la totalidad. Es tan grandioso poder reconocer que nuestra vida es realmente como una obra de teatro y es un escenario donde tenemos dos caminos: ser los protagonistas de nuestra obra y sabernos en ese lugar y en ese espacio, o funcionar en nuestra propia obra como actores secundarios de nuestra propia obra. Y cuando estamos siendo actores secundarios de nuestra propia obra, muchas veces las circunstancias o la vida misma nos pasa por encima y nos termina hundiendo. Y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que nos estamos gestando ese sufrimiento ante la resistencia de reconocer en todas nuestras experiencias la oportunidad de hacer de nosotros algo mucho más luminoso. Entonces, cuando uno comprende que lo esencial, que lo divino que habita en nosotros y que nos vuelve uno con esa fuente maravillosa de energía vital, que nos vuelve uno con el universo, con el cosmos, con Dios, como quieran llamarle, porque al final todo habla de lo mismo, solo que en esta frecuencia no hay creencia, porque no está afuera, no creemos que algo externo va a transformarnos, sino que somos conscientes que es un pulso que empieza en nosotros y que termina en nosotros, y que realmente vamos a poder reconocer en todo la oportunidad de ver una parte de nosotros que está esperando ser iluminada. Yo cada día digo, hoy me abro a iluminar todos los aspectos de mí que estén esperando ser vistos y que estén esperando transformarse. Y es tan hermoso comprender que cada experiencia compone exactamente lo perfecto
que en ese instante necesitamos recibir. ¿Qué pasa cuando tenemos tanta negación a recibir la vida? Como estamos separados de esa profundidad, tampoco somos conscientes de que la vida nos está dando lo que en algún punto nos creemos merecedores de recibir. Entonces uno diría, pero ¿cómo yo voy a querer vivir este sufrimiento? ¿Qué está diciendo esta mujer? Es que en realidad no es el sufrimiento lo importante y lo esencial, es el aprendizaje que ese dolor te está trayendo en lo profundo, el para qué. Y esto no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo con un montón de seres que pueden accionar negativamente frente a nuestra propia vida, sino que estamos dispuestos a ver qué parte de nosotros necesito de esa experiencia. Y ahí es donde podemos reconocer lo transitorio que nosotros, cuando en el instante que lo pudimos ver, es que justamente comienza a morir. Dejar morir implica liberarlo. Cuando hablamos de dejar morir es soltar. Cuando hablamos de dejar morir es crear espacio para algo nuevo. Cuando hablamos de dejar morir, hablamos de transmutar algo que ha estado vibrando en negativo a transmutarlo a una frecuencia positiva. Y cuando nosotros focalizamos nuestra vida en transformar todo eso que está vibrando en negativo adentro nuestro, transformarlo y llevarlo a positivo, se genera la luz. Entonces podemos comprender que el desafío más profundo que tenemos es enfrentar nuestras sombras. Que el desafío más profundo que tenemos es darle espacio al dolor. Que el desafío más profundo que tenemos es recibir de manera flexible y abierta los hechos de nuestra vida, porque sabemos que somos uno con esa profundidad y que todo lo que en cada instante se está presentando está al servicio de que yo pueda reconocerme y recordarme en lo esencial que habita en mí. Este proceso puede llevarnos muchísimas existencias y eso también es hermoso saberlo, ¿no? Que la eternidad de la vida está sostenida justamente por un campo atemporal donde no existe el tiempo y es en la frecuencia en la que a mí me toca acompañar los procesos internos cada vez que alguien llega a mi espacio, ya sea de Reconectando con tu ser, desde los talleres de constelación familiar o cuando llegan a este retiro intensivo vivencial. El para qué de tu existencia, que lo llevamos a cabo aquí en San Agustín, en México, y a partir de mayo en Perú. Hermosamente podemos comprender que estamos entrando a un campo atemporal, a donde podemos tomar contacto con un montón de información que no viene a nosotros como una información externa, sino como una información que necesitamos integrar, que necesitamos darle espacio y que principalmente ha estado sostenida por el dolor y por la densidad, por la oscuridad. Entonces, cuando uno comprende que cada ser a lo largo de esta eternidad de la vida despierta en el momento exacto, que está listo para hacerlo, que cada uno llega a este movimiento de transformación en el momento exacto que lo necesita hacer y que siempre este proceso suele estar sostenido por crisis, ¿no? Por dolor o por algunas circunstancias que no podemos comprender. Es tan importante emprender este trabajo desde el corazón y no desde el ego, que no sea voy a ir a buscar lo que yo quiero, sino que voy a recibir lo que realmente mi alma está esperando que yo pueda reconocer e integrar hoy. Cuando alguien llega después de pasar por el retiro a su proceso individual y a mí me toca conversar con el alma y pregunto, ¿no? ¿Cuál es mi misión con ese ser que está llegando a mi encuentro? Y comienzo a anotar todo lo que el alma me muestra. Es tan maravilloso porque justamente me conecta con todas las sombras que un ser tiene que iluminar. Y uno generalmente va a un espacio buscando conectar simplemente con esta frecuencia de luz, de amor, de paz, de armonía,
sin habilitarse a transitar lo denso que este proceso y este camino hacia mi ser, este camino de retorno a casa, a mi propio encuentro y a la activación de toda mi sabiduría implica. Es hermoso saber que todo proceso de iluminación ha implicado la integración de lo denso en conciencia. Y a eso es lo que lo llamamos transitorio. ¿Y por qué es transitorio? Porque no responde a la verdad esencial que yo soy. El yo soy es una frecuencia que vibra en la unidad de la vida y que vibra en comunión con la totalidad. Y ese yo soy es lo esencial que hay en mí. Lo que a mí me aleja de eso esencial justamente es el ego y la mente. Y la identificación que vamos generando con ese ego y con esa mente, que es, generalmente tenemos mucho más ego y mucha más mente cuando hay una mayor desconexión con nuestro pulso interno, cuando estamos desconectados de nuestra propia verdad interna. Necesitamos empezar a armarnos de todas estas estructuras que muchas veces nos vuelven tan rígidos frente a la vida y que en esa rigidez terminamos creando un profundo sufrimiento y una profunda desconexión. La rigidez nos vuelve seres tan inflexibles que estamos muy alejados de poder ver que en todo lo que nos rodea hay partes de nosotros que tenemos que reconocer y que tenemos que integrar. Cuando nos volvemos seres muy rígidos, nos volvemos seres muy resistentes a los cambios, muy resistentes a los movimientos, y una vida sin movimiento no es vida. Lo podemos ver cuando nosotros observamos un electrocardiograma y ese electrocardiograma hace el pi, 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 ¿no? Ese movimiento está marcando un pulso y el movimiento viene totalmente de la mano con la vida. Si estoy buscando una existencia estática, si estoy buscando que todo esté igual y que nada se modifique, estoy funcionando desde la ilusión y estoy en una profunda inexistencia y estoy simplemente sobreviviendo. Es comprender que estoy en una inercia que hace que yo esté en un permanente estancamiento frente a mi vida. Y les voy a mostrar un ejemplo que siempre se me presenta y ahora lo estoy visualizando, que es la de un río. Yo cada vez que observo un río visualizo esa fluidez de la vida y es como funciona la sangre en nuestro cuerpo. El entender que nuestro cuerpo va a mostrar muchos síntomas que materializan la manera en la que nosotros nos estamos relacionando con la vida. Y cuando yo tengo una manera muy rígida de funcionar, mi columna empieza a mostrar complicaciones, la circulación en mi cuerpo empieza a mostrar complicaciones, empiezan a aparecer las varices, empieza a haber problemas intestinales, ¿no? Esto de que me cuesta mucho ir de cuerpo, que me siento muy inflamada, que me siento muy hinchada, que los líquidos no fluyen. Ahí tengo que preguntarme en qué aspecto de mi vida estoy en un profundo estancamiento. ¿Qué pasa que los flujos o los fluidos de mi cuerpo no están pudiendo moverse? ¿Qué pasa que mi sangre no está pudiendo fluir con naturalidad? Tener mucho frío en el cuerpo todo el tiempo también muestra una profunda desconexión y el frío permanente muestra ese movimiento de muerte en el que nuestra alma se encuentra todo el tiempo. Y el poder reconocer, empezar a bucear y a recibir lo que nuestro cuerpo nos muestra como una alerta hermosa para reconocernos también es un gran regalo. Es una bendición poder abrirnos a comprender que si ponemos foco en trascender lo transitorio que habita en nosotros, que son nuestras sombras,
es ponerle foco al ser de alguna manera. Porque aquel que está poniéndole foco en su vida cotidiana al ser, está recibiendo todo el tiempo todo lo que se presenta con un gran sí. Hoy canalicé un mensaje que me pareció maravilloso, que hablaba sobre la rendición. Y la rendición tan relacionada también con la entrega frente a la vida, ¿no? Cuando uno habla de la rendición, habla de esa capacidad de poder trascender a nuestro ego, que nos va a estar diciendo cómo quiere que las cosas sean. Y el enojo que nos causa cuando algo no viene a nuestra vida como nosotros queremos o como nosotros esperamos, desde nuestra parte transitoria, que así sea. Cuando logramos rendirnos en primera medida frente a nuestra propia oscuridad. Cuando nos habilitamos a lograr esa rendición frente a los aspectos internos que más nos cuestan y que más nos duelen, es cuando comienza un proceso maravilloso de transformación en nuestra vida. Es cuando realmente se vuelve posible la evolución, y la evolución como un constante movimiento. Y el movimiento permanente en nuestra vida está unido a la conciencia del aquí y el ahora, a la conciencia de presencia. Ahora, yo no puedo lograr una presencia absoluta y verdadera frente a mi vida si estoy todavía anclado en el dolor que tengo de mi niñez, en el dolor que tengo con esa relación que fue hace 5 años, si todavía estoy anclado en la muerte de ese familiar que no puedo terminar de dejar morir, en esa pérdida significativa que tuve, si me quedo anclado en una discusión, si me quedo anclado en una pelea, si me quedo anclado desde un lugar de víctima en alguna circunstancia, tengo que saber que me estoy negando a la evolución frente a mi propia vida, que me estoy negando a la posibilidad de recibir lo que está disponible para mí a partir de esa circunstancia. Así que el mayor regalo que hoy podés hacerte y que te invito a hacerte es a que te habilites a reconocer en tu oscuridad y en tus partes más, en tus sombras, el maravilloso beneficio de la luz. Qué hermoso eso, que podamos reconocer en la presencia de la sombra el beneficio de la luz. Solo puede disfrutar de un estado de luz verdadero y profundo aquel que ya no huye de su parte transitoria. Y todos los que estamos viviendo esta experiencia humana, estamos teniendo que integrar algo en este espacio y en este lugar en donde nos encontramos. Deseo con todo mi corazón que puedas reconocer en tu experiencia actual, que puedas reconocer en tu presente, que puedas reconocer en esto que estás viviendo aquí y ahora, en este instante, que en eso en lo que te estás encontrando puedas ver el gran salto de conciencia que está disponible para vos. Y que no es posible verlo ni reconocer esa profundidad si no estamos abiertos a comprender la vida desde una profundidad distinta. Nosotros podemos vivir toda una existencia desde lo transitorio. Nosotros podemos vivir eternamente desde esa superficie de la vida. Hace unos días me tocó canalizar un mensaje que me pareció maravilloso y ahora se me está presentando. ¿A dónde quiero poner el foco frente a mi propia vida? ¿En el tener o en el ser? El tener habla de tener el cuerpo escultural, tener el título universitario, tener el reconocimiento del mundo, tener el reconocimiento de todo lo que me rodea, sentirme amado por lo externo, tener el auto el último auto en mi puerta, tener la mejor casa. Que es tan hermoso cuando uno comprende que todo eso viene de manera tan natural cuando hemos podido reconocer lo esencial, que es conectar de manera verdadera y profunda con nuestro ser.
Y conectar con nuestro ser implica sentirnos. Y hay muchas cosas que vamos a sentir que nos van a incomodar mucho, que no nos van a gustar, que otros nos van a mostrar, como hablábamos recién, que otros nos van a espejar y que los vamos a poder reconocer como nuestros maestros. Sabe también que las experiencias más dolorosas que has tenido que transitar en tu vida son las que te traen tu mayor maestría y que los seres que te han conectado con tu dolor más profundo son también los que te traen tu mayor oportunidad. Y la única forma de poder ver esta profundidad es que puedas trascender lo superficial de la vida. Es que puedas dejar de funcionar en esta gran separación que has generado con todo lo que te rodea. Es que puedas abrirte al beneficio maravilloso de volverte protagonista de tu propia obra de teatro y que en ese protagonismo que elegiste tener sobre tu propia vida hagas algo con todo lo que se te presenta. Y hacer algo con todo lo que se nos presenta implica apertura. Estoy abierto a los cambios que la vida me propone, estoy abierto a los dolores que tengo que vivenciar para transformarme, que vivir el dolor no es lo mismo que el sufrimiento, es algo que siempre intento diferenciarlo porque es muy sutil, pero muy esencial poder generar esa conciencia, ¿no? Que esto no es que vamos con el sufrimiento y sentimos regocijo del sufrimiento, no, porque el dolor en rendición, en aceptación y en apertura no duele, simplemente es. Ahora, el dolor en resistencia, en negación, en guerra, en lucha interna, nos lleva a un sufrimiento tan profundo que nos puede llegar a enfermar. Realmente nos aleja de nuestra propia paz, nos aleja de nuestro propio equilibrio, nos aleja completamente de nuestro propio encuentro. Te invito a partir de este instante a que tu encuentro con todo lo que te rodea sea en la conciencia del verte y del reconocerte, en eso transitorio que esté esperando iluminarse adentro tuyo. El estado de iluminación no es más que el abrirse a la capacidad de verse en la totalidad que somos. Y cuando uno comprende que realmente somos oscuridad porque hemos decidido vivir esta experiencia humana y en estas distintas existencias hemos ido creando resistencias y en estas resistencias hemos ido creando separación y que si hoy estoy recibiendo este mensaje es porque estoy listo para empezar a trascender esa separación y reconocerme en unidad. Y cuando uno logra vivir, vibrar y reconocerse desde la unidad de la vida, uno logra contactar y percibir dimensiones mucho más sutiles en las que se siente un maravilloso gozo frente a la vida. Y esto no es para algunos. Realmente es una bendición que estemos pudiendo vivir esta experiencia humana, es una bendición que nos estemos encontrando en este instante, es una bendición que estemos pudiendo experimentar este aquí y ahora. Solo se trata de estar abiertos a recibir esa bendición que está disponible para mí. Y la manera de recibir esa profundidad es reconocer en cada experiencia la maravillosa oportunidad de transformarme. Así que antes de terminar este vivo, quiero invitarte a que cierres los ojos, que busques un ratito una conexión consciente con esa postura en la que te encontrás, que conectes con tu respiración.
que conectes con todos los sonidos que en este momento están a tu alrededor ahí en casa. Pueden estar nuestros peques dando vuelta, que son grandes maestros de nuestro hogar, si tenemos hijos. Toda esa realidad que te rodea así exactamente como está, voy a invitarte a percibirla en absoluta conciencia. Que encuentres en ese silencio, que no es un silencio externo, es un silencio interno, que encuentres la dicha de estar vivo, que encuentres la gratitud, que reconozcas el dolor, si es lo que te está habitando, la angustia, la tristeza, que reconozcas el enojo, que reconozcas el resentimiento, la bronca, la venganza, el odio, que reconozcas tu negatividad, tu pesimismo, que reconozcas tus limitaciones, tus estructuras, tus miedos, que reconozcas tu desconfianza, tu escasez, que reconozcas tu resistencia, que a todo eso le des espacio en verdadera apertura, que a todo eso le des lugar sabiendo que está ahí exactamente para un fin mayor y que hoy tengo la oportunidad de dejar de sostener eso en mí, que hoy puedo reconocer que todo eso me ha traído a este instante de vida, que me ha traído a este momento, a este lugar, pero que hoy puedo elegir en conciencia no seguir sosteniéndolo. Y probablemente este proceso te lleve a profundizar y que muchas de las heridas, muchas de las cosas que hemos tenido bajo la alfombra, escondidas, comiencen a manifestarse a través de sueños. Puede sucederte en esta noche, a través de imágenes, a través de sensaciones. Lo maravilloso es poder reconocer en todo eso el regalo de sanarte. Y en esa oportunidad de sanarte aparece el beneficio del despertar. Y en ese beneficio del despertar aparece la buena fortuna de estar presente aquí y ahora. Gracias por recibirme, gracias por estar ahí, gracias por verte, gracias por expandir la luz de la manera más hermosa que uno la puede expandir, que es haciendo de uno mismo algo mucho más luminoso. Deseo con todo mi corazón que en el momento exacto y perfecto en el que estés listo, tu alma se encuentre con la mía, si así tiene que ser, para acompañarte en esa oportunidad grandiosa de transmutar lo transitorio para disfrutar de lo esencial. Si nuestras almas ya se han encontrado, que siga sucediendo para que tu brillo aumente cada vez más, para que realmente ese faro que tenés la oportunidad de ser en ese lugar donde te encontrás
sea cada vez mayor, que pueda ser parte de estas meditaciones autosanadoras todos los lunes a las 20 y 30 horas Argentina, desde el lugar donde te encuentres, que puedas llegar a todos los espacios de sanación que están disponibles y que te sigas eligiendo, porque cada vez que te das espacio, cada vez que detenes tu vida un instante para escuchar un espacio como este o para reconocer algo que está buscando sanar e iluminarse en vos, te estás eligiendo. Y ese es un acto de amor muy bonito y muy honesto que estás teniendo sobre tu propia vida. Y cuando uno es capaz de reconocerse a sí mismo con esa profundidad, puede entonces conectar con esa profundidad con todo lo que a uno lo rodea. Te amo inmensamente, te amo inmensamente, te honro inmensamente y te agradezco por estar ahí. Nos vemos el próximo miércoles. Para los que los encuentre este fin de semana en el retiro, los espero con mucho amor, abiertos a sanar en todo lo que se presente. Y para los que lo deseen, nos podemos ver el lunes en este espacio de sanación que está disponible para todos aquí y ahora. Los abrazo con mi corazón y muchísimas gracias por haberme dado un espacio, que esté vivo, se expanda a cada espacio y a cada lugar y que toque el corazón de aquel ser que esté dispuesto a recibirme. Y que ustedes sean transmisores de esta hermosa frecuencia. Los amo muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo inmenso para cada uno. Muchas gracias.